utilizar al máximo la infraestructura existente, la demanda solo en muy pocas situaciones deberá superar a la oferta. Uno de los ejemplos más ilustrativos es el de las vías. Definitivamente no podemos concebir una vía que tenga 4 carriles cuando realmente solamente se utilizan 2. Entonces, por ahí estamos sobredimensionando el sistema de transporte. Cuando pocos vehículos demandan la vía, se dice que el infraestructura está prestando un buen servicio, pero es ineficiente. Cuando muchos vehículos utilizan la vía de forma funcional, operan de forma eficiente en la infraestructura, pero el servicio que presta el usuario ya no es tan bueno. Entonces, todo este sistema de transportes, no hay que olvidar que lo que buscamos siempre es controlar el tema del tiempo, controlar el tema del espacio o distancias, coberturar el tema de seguridad y coberturar el tema de confort. ¿Podemos conseguir que esas 4 variables funcionen? Difícil. Dice, cuando demasiados vehículos demandan la vía, se forma una congestión y esto se considera inaceptable. Entonces aquí tenemos que, lo vamos a poner con rojo, siempre chequear, por ejemplo, el tema de lo que es la congestión, el tema que es la contaminación y el tema que ver con los accidentes. Entonces aquí tendríamos que poner ojo. Podemos diseñar un sistema que sea eficiente, pero tomando en cuenta todo lo que son la congestión, la contaminación y la accidente. La clasificación del sistema de transporte. El transporte puede ser clasificado de varias maneras de forma simultánea. Por ejemplo, referente al tipo de viaje, al tipo de elemento transportado, al acceso. En este tenemos el transporte de pasajeros. Entonces, en cuanto a los sistemas de transportes, pues tenemos, lo vamos a poner acá, tema de transporte, siempre la oferta se debe tratar que sea mayor que la demanda, y acá nosotros podemos decir que cuando hablamos de sistemas o clasificaciones, tenemos el transporte de personas, tenemos el transporte de carga. Entonces, cuando hablamos del sistema de transporte de pasajeros, inmediatamente pensamos en el público y en el privado. Dice, el transporte de carga es la disciplina que estudia la mejor forma de llevar de un lugar a otro los bienes. Asociado al transporte de carga, se tiene la logística que consiste en colocar un producto de importancia en el momento preciso y en el destino deseado. La diferencia más grande del transporte de pasajeros es que para este se cuenta con el tiempo de viaje y el confort. Entonces aquí, combinando estas dos, podemos decir, tanto en el transporte de carga, que existe un transporte urbano e interurbano, ¿no? Existe un transporte público y un transporte privado. Dice, transporte urbano. Esta clasificación es muy importante por las diferencias que implican los dos tipos de viajes. Mientras los viajes urbanos son cortos, muy frecuentes y recurrentes, los viajes interurbanos son largos, menos frecuentes y recurrentes. Transporte público y transporte privado. Denominado público, aquel que los viajeros comparten el medio de transporte y está disponible para el público en general. Incluye diversos medios como autobuses, tranvías, trenes, ferrocarriles, suburbanos, etc. El transporte interregional también consiste con el transporte aéreo y el tren de alta velocidad. Transporte y finalmente tenemos el transporte escolar. El transporte escolar, el transporte de estudiantes lleva a cabo viajes de niños y adolescentes
Esto normalmente en otros países es fuerte. Acá casi son pocos el tema de transporte escolar. Sin embargo, hay unidades pequeñas que sí lo hacen. Pese a muchos de estos viajes se llevan a cabo a medio de transporte privado, es también muy frecuente que se lleven a cabo de forma colectiva en buses y caravanas especiales para este propósito. Y aquí tenemos qué ventajas y desventajas, fíjense. Lo que existe entre el transporte público y el transporte privado. En el transporte público, dice, el usuario debe ceñirse a las rutas establecidas. Si yo voy del punto A al punto B y paso por A', B' y C', tengo que aceptar. ¿Qué más? El usuario debe ceñirse a los horarios, efectivamente. Aquí hay un gran problema en el transporte público, que es el tema de los horarios. En el paradero A, asistes y pasa la unidad a las 7:35. Si está a 7:40 ya no para. El tiempo de viaje está dado por las paradas, horarios y velocidad de operación. Recibe un servicio a cambio de un pago. Definitivamente pagas una tarifa, por eso el sistema público, de transporte público. Podemos mencionar el taxi. El taxi también es un sistema de transporte público, porque tú pagas por el servicio. El transporte privado. El usuario selecciona la ruta. Entonces, cuando tengan la oportunidad y si van a Lima, ustedes van al taxista y el taxista le pregunta, le dice, ¿quiere ir rápido o quiere ir despacio? Y cuando dice quiere ir rápido, no solamente obedece a la velocidad de operación, sino a la ruta que él pueda adoptar. Sin embargo, hace muchos años estaba yo apurado que me iba al aeropuerto y empezamos hace como 10 años, estaba un Volkswagen y antes pues no estaba estandarizado el tema de los taxis y paré en Volkswagen. Y estaba ahí en San Isidro y me lleva pues al aeropuerto, me quedé en el Callao. Y el señor me dice, ¿cuánto me cobras? Me dijo 15 soles. Me pareció caro, entonces le dije, ¿sabes qué? 12 soles, ya vamos, sube. No le miento que subí y tenía que estar pensando cuándo me iba a morir. Yo en qué momento no chocaba. Entonces, como me está pagando menos, yo tengo que hacerlo en menos tiempo. Entonces me llevaba por todos lados, que se metía por una calle y por otra. Entonces, igual, estoy pagando yo, pero él hace pues y selecciona la ruta, ¿no? En este caso estamos hablando de transporte público. En el caso del transporte privado, dice el usuario selecciona la hora de partida. Para llegar hasta mi centro de trabajo demoro 45 minutos, tengo que salir 45, 50 minutos antes. El usuario puede interferir en la rapidez del viaje, definitivamente, ¿no? El usuario opera su vehículo y se hace cargos de sus costos. Mientras que acá no, acá el servicio que damos incluye todo. Es un poder interesante que debemos de internalizar. Muy bien, por lo tanto, si eso es el sistema de transporte en general, ahora aterrizamos en el Perú. Tenemos nuestras combis y tenemos nuestro tren eléctrico. Entonces, y si el sistema de transporte del país está conformado por el conjunto de vías de transporte terrestre, fluviales, marítimas y aéreas, así como por la infraestructura, su organización y distribución en el territorio. Cada una de las redes que conforman el tejido vial es administrado por el Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y de los organismos autónomos encargados de darles el mantenimiento o de regular su funcionamiento. ¿Quiénes están aquí? Está el Ministerio de Transporte, están los programas. ¿Y cuál es el organismo que regula el tránsito, el transporte peruano? ¿Cómo se llama? OSITRAN. OSITRAN. Muy bien. Una vez que ya tenemos entendido el concepto de lo que es un sistema de transporte, vamos a ver cómo lo planificamos, cómo lo desarrollamos, ¿no? Entonces, para eso nosotros debemos de pensar, y para todo esto es válido, debemos de modelar. ¿Qué significa modelar? No es ir a las pasarelas, por si acaso. Es hacer un modelo para luego validarlo y luego definir cuáles son las deficiencias y poder hacer las correcciones del caso. Entonces dice, la modelación del transporte permite planificar situaciones futuras y actuales de transporte urbano. Y cuando hablamos de esta simple frase, debemos de pensar en todas estas variables. ¿Cuánto debe durar? ¿Qué tipo de transporte?
cuánto demoramos, qué espacio vamos a calcular, qué seguridad hay, qué confort hay, cómo se va a sentir el usuario, cuál va a ser el medio de transporte, quién va a ser el que va a operar el medio de transporte, cuál va a ser la infraestructura o la vía y cuál será el sistema de control para poder desarrollar, teniendo en consideración que debe prevenirse la congestión, la contaminación y los accidentes, ¿no? El concepto de modelo debe ser entendido como una representación necesariamente simplificada de cualquier fenómeno, proceso, institución y en general de cualquier sistema. Entonces, modelamos el sistema. Es una herramienta de gran importancia para el planificador, pues permite simular escenarios. Entonces, modelar es sinónimo de simular escenarios. ¿Qué significa simular escenarios? Crear situaciones ideales en las cuales cada uno de ellos va a tener un comportamiento distinto, va a tener actores distintos y cada uno de ellos van a contribuir a que este sistema permita optimizar el tiempo, optimizar el espacio, optimizar la seguridad y optimizar el confort. Es una herramienta de gran importancia para directores. Se divide en 4 etapas. Fíjense, en 4 etapas. La primera, la que habíamos visto, la generación de viajes. Para evaluar viajes producidos y atraídos por cada zona de transporte en distintos escenarios. Modelo de distribución. Para estimar matrices origen-destino. Aquí en la distribución siempre tenemos en cuenta el origen y el destino. Modelo de selección modal. Una selección modal para determinar la captación de cada modo entre distintas relaciones de origen-destino para los motivos que se calibren. Por ejemplo, si vamos a diseñar un sistema de transporte, en el caso urbano, siempre definimos el origen y el destino. Para eso hay un modo de transporte. Será intermodal o lo que menciona ahí, de una selección modal de diferentes modos. Luego primero pensar en que voy en un bus, luego iré en un taxi y luego iré en un mototaxi. Entonces, esa simulación es la que te permite determinar el mejor modelo para el sistema de transporte. Los modelos de selección por ruta. Entonces, acá viene otro tema, es lo que es la ruta. La ruta. Determinar los caminos o rutas escogidas para cada relación y la carga para cada tramo, para líneas o redes diarias ¿está ahí? En los distintos periodos horarios analizados. A veces, según los datos disponibles y el tipo de análisis que se desea, se puede prescindir del modelo de generación quedando en 3 etapas. Es decir, esta parte en determinar los viajes ya está preestablecido, por lo tanto simplemente quedaría la distribución, la selección modal y la ruta. En corredores de carreteras y transporte público realmente competitivo es frecuente suponer que no hay trasvase modal y solo se usa el de distribución o un modelo de crecimiento y el de asignación únicamente. Es decir, si nosotros no necesitamos usar más de un modo, más de una forma de transporte, simplemente decimos, para ir del punto A al punto B, es decir, origen-destino, voy a usar un medio de transporte determinado y voy a usar una ruta determinada, es decir, la distribución y la ruta. También se puede mencionar otro tipo de modelos como son el del uso del suelo, que permite análisis interrelacionados y complejos entre actividad en el territorio de transportes. Cuando pensamos en un modelo de planificación del sistema de transporte basado en el uso del suelo, es más complicado, porque tiene que ver con las actividades económicamente potenciales, como lo dice ahí. Es complejo y tiene que ver con la distribución a nivel del territorio. Relaciones entre el transporte y el uso del suelo. El transporte y el uso del suelo están relacionados de manera directa. Dependiendo del uso se generan actividades específicas
que no necesariamente coinciden con el lugar de residencia de quienes las desarrollen, en cuyo caso se deben trasladar, ¿no? Imaginemos que nos piden desarrollar un sistema de transporte para unir el punto A con el punto B. Entonces, como esta es nuestra área de estudio, van a tener factores externos que van a contribuir a empeorar o a mejorar este sistema. Entonces, si nosotros queremos hacer una simulación, ¿qué decimos? Generamos generación de viajes. Es decir, cuántos viajes se van a realizar para ir de este punto A a este punto B. Entonces empezamos y determinamos finalmente que esta es nuestra ruta y este es nuestro medio de transporte. Entonces, cuando decíamos de agentes externos, fíjense aquí, muchas de las personas vienen de afuera y se ubican en el punto 1 o el punto A, que en este caso coincide con el origen, y el punto B, que es el destino, pero no necesariamente viven en A, sino que vienen de afuera. Pero por cuestiones de trabajo, contribuyen acá, incrementan la generación de viajes y por lo tanto es la explicación que dice ahí. Dependiendo del uso, se generarán actividades específicas que no necesariamente coinciden con el lugar de residencia de quienes la desarrollan, en cuyo caso se deben trasladar. ¿Qué es lo que sucede en una mina? Buenas tardes. ¿Qué es lo que sucede en una mina? Cuando se empieza un proyecto minero, ¿verdad? Tenemos primeramente que ahí hay personas que son de la zona, colindantes al desarrollo minero. Pero hay una gran cantidad de personas que vienen de afuera. De repente ubicada en otro distrito, ubicada de repente en una provincia, o de repente ubicada en otra región. Entonces, esto hace que estos agentes externos contribuyan a que estas variables al momento de seleccionar el sistema de transporte se vean incrementadas, ¿no? Se vean incrementadas. Una jornada, dice, puede ser dividida entre el tiempo gastado en actividades y el tiempo gastado viajando desde y hacia el lugar en el cual se desarrollan tales actividades. Se dice que el transporte es una demanda indirecta, dado que carece de fin en sí mismo, pero es necesario para desarrollar las actividades en el sitio del destino. Entonces, aquí estamos pensando que estamos ubicados en el punto A y en el punto B va a ser el desarrollo minero. Entonces, todo esto, para seleccionar nuestro sistema de transporte, se tienen que tomar en cuenta esas variables. La agrupación de una variedad de actividades dentro de la misma zona terrestre minimiza la necesidad de transporte. Por ejemplo, en el caso de los centros de alimentos, ¿no? También contribuyen a este sistema de transporte. ¿Por qué? Porque aquí van a llegar personas de afuera que van a transportar los alimentos. En algunos casos, en otros se van a crear establecimientos colindantes acá. Y esto va a generar servicios complementarios, ¿no? Que pueden mejorar o pueden empeorar el sistema de transporte. También el transporte y el uso del suelo actúan recíprocamente de otro modo, dado que los servicios de transporte consuman tierras al igual que las ciudades. Un sistema de transporte eficiente puede minimizar el uso del suelo. Sin embargo, este ahorro debe ser comparado con el costo. Un sistema de transporte eficiente en una ciudad grande puede tener un costo sumamente elevado. Sumamente elevado. Muy bien, como no solamente pensamos en la relación que existe, hay otra variable que hay que medir, tiene que ser el uso del suelo y tiene que ser, fíjense, con la energía y tiene que ver con el medio. Se usa medio ambiente, pero no debería decirse medio ambiente. O el ambiente o el medio. ¿Sí? Dice, el transporte es un consumidor importante de energía. La puede obtener mediante la quema de combustible, hasta no hace mucho, mayoritariamente fósiles y motores de combustión. Ahorita con el tema del GLP, GLB, hemos cambiado las condiciones. Aparentemente ya no hay esa contaminación con CO2, pero hay otro tipo de contaminación. En el proceso de combustión se generan emisiones gaseosas contaminantes CO2, CO, etc. Y otros como partículas cuya nocividad depende de la fuente de energía usada. Suele sostenerse que los vehículos eléctricos impulsados son limpios, al igual que aquellos que usan celdas de hidrógeno, pero en realidad depende de la fuente de la que provenga la electricidad. Por ejemplo, en los aeropuertos ustedes ven
vehículos ya con electricidad, con batería, ya no contaminan, son equipos modernos. Incluso hay autos, ¿no? La Toyota ya sacó sus vehículos híbridos, con batería eléctrica. Si se usa electricidad producida en centrales alimentadas por combustible fósil, la contaminación es más localizada. Claro, ¿de dónde sale la energía? Esa energía la procesa en determinado sitio y hay una contaminación. Ya no es una contaminación en varios puntos como es lo que sucedía antes y hasta ahora sucede, ¿no? Con los vehículos. La contaminación es más localizada que los vehículos de combustión, ya que pueden aplicarse técnicas de captura y almacenamiento de carbono. Bueno, ustedes saben que para esto hay un tema de... hay organismos internacionales que se encargan de comprar, financian la captura del CO2 y en base a proyectos de reforestación y todo lo demás. Si se utilizan fuentes renovables, no existe este problema de emisiones. Dado que se prevé, fíjense, el agotamiento de combustibles fósiles el año 2050, el transporte mundial enfrenta el reto de modificar completamente sus sistemas en algo menos de 5 décadas. Se prevé que los vehículos de hidrógeno serán los más económicos. Imagínense todos los vehículos a hidrógeno. ¿Qué va a pasar? Alta velocidad, ¿no? ¿Sí? El hidrógeno lo usan, ¿no han visto Rápidos y Furiosos? 6, ¿no? ¿Dónde está de...? Ya pasó. Entonces usan hidrógeno para darle mayor potencia al motor, pero es más limpio. Pero es más peligroso, pues, por otro lado. Si se explotan las tecnologías actuales con las cuales deberemos aprender a producirlo por otros métodos distintos de altamente contaminantes que se usan hoy en día. El gas natural con vapor, que genera inmensas cantidades de dióxido de carbono. Si queremos que su uso no contribuya aún más, bueno, este es otro tema, el tema del calentamiento global. Por acá ya venden al gas a 12 soles, ¿no? ¿O todavía? 50. ¿Ah? 30. 50 centavos. No, ¿no venden gas a 12 soles? No. ¿Cómo dicen que en el sur están vendiendo 12 soles? En el sur de Eso es lo que... Durante los últimos años los vehículos han estado haciéndose más limpios como consecuencia de las regulaciones ambientales. Claro, este tema ambiental, ahora hay mayor control y eso es lo que a veces pues, dificulta algunas decisiones. Sobre todo por un mejor aprovechamiento del combustible. Sin embargo, esta situación ha sido más que compensada por el incremento del número de vehículos, ¿no? Cuando hubo el tema de la zona franca, recuerden cuando entraron los carritos por acá, ¿no? Combis por todo el Perú, hasta ahora usan. Todas esas que salen en las fotos de Lima son las combis que adquirieron por acá, ¿no? Por Hilo, Matarani, ¿no? ¿De dónde venían? ¿Del Japón? ¿De la China? Entonces tenemos problemas de contaminación. Muy bien. Hasta ahí hemos visto un sistema de transporte normal, un sistema de transporte diseñado bajo unas premisas, bajo una metodología. Sin embargo, ya en la modernidad en la cual nos encontramos, nacen los famosos sistemas inteligentes de transporte. Así como hay los semáforos inteligentes. ¿Por qué le llaman semáforos inteligentes? Porque piensan. Porque están programados para cumplir una determinada función de tiempo. Igual los sistemas de transporte inteligentes tenemos aquí, por ejemplo, el tren eléctrico, aquí tenemos el metro. Es un conjunto de soluciones tecnológicas de las telecomunicaciones y de la informática, conocida como telemática, diseñadas para mejorar la operación y seguridad del transporte terrestre, tanto para carreteras urbanas y rurales como para ferrocarriles. Dice, es una disciplina joven, evoluciona rápidamente, lo que dificulta al consenso una definición pura. Según la Sociedad Americana del Transporte Inteligente, conocida en sus siglas como inglés ITS, la ITS se define como gente usando tecnología en transportes para salvar vidas, tiempo y dinero. ITS. El Departamento de Transportes de los Estados Unidos circuló en el 99 la siguiente definición formal. Los sistemas inteligentes de transporte recolectan, almacenan, procesan y distribuyen información relacionada al movimiento de personas y bienes. De repente, ¿alguno de ustedes ha trabajado en mina? No. En mina, por ejemplo, usan los sistemas inteligentes de transporte. Tienen un control de todo. Cuántos vehículos van, cuánto tiempo se demora en la carga, cuánto tiempo se demora en la descarga. Si es que hay algún problema, cómo se podría solucionar. Es decir, todo lo tienen sistematizado.
Entonces, eso permite que tengan justamente la definición que dice: gente usando tecnología en transportes para salvar vidas, para tiempo y dinero. Sobre todo esos camiones gigantes, ¿no? Los camiones gigantes hay que tenerles un control único. Ejemplos incluyen los sistemas para la gestión del tránsito, la gestión del transporte público, el manejo de emergencia, la información de los usuarios, la seguridad y el control avanzado de los vehículos. Por eso es que ahora se exige que todos los vehículos tengan ¿qué? GPS, ¿no? ¿Para qué? Es para su ubicación inmediata. Y les van haciendo el seguimiento. Ahí no se pueden escapar. Ya no se pueden escapar. Incluso para lo que antes, no sé si algunos han tenido la mala suerte de ver que los operadores de los boquetes se robaban el combustible. Entonces ahora ya no, ahora todo es electrónico. ¿Está? Se va por una computadora para activar todos los seguros. La seguridad y el control avanzado de los vehículos, las operaciones de vehículos comerciales, el pago electrónico y el cruce seguro a nivel de las líneas de ferrocarril. El interés dentro de las ITS proviene de los problemas causados por la congestión del tráfico y una agrupación de nueva tecnología de la información sobre la simulación, control en tiempo real y red de comunicación. Es decir, los sistemas inteligentes son los sistemas de transportes, en este caso específico, que tienen un control básicamente en el tema de seguridad, en el tema de los tiempos, en el tema del control de la calidad, es decir, el control del servicio que da. La congestión de tráfico se ha incrementado a nivel mundial. Por ejemplo, hay un congestionamiento, inmediatamente el computador indica y te dan vías alternas. Por ejemplo, no sé si alguien tiene, no sé, compraba, no sé si me compré un GPS para el carro, pero como este es usado bajo los satélites de los Estados Unidos, dentro de las funciones del GPS dice: elige la ruta menos congestionada, elige la ruta que consuma menos combustible. Entonces, pero como eso no está activado y no pagamos por ese servicio, si no, imagínense, tú le programas ahí al GPS, porque si le pones tú inicio y fin y te lleva, ¿verdad? Entonces ahí programas por la ruta más económica, imagínate cuánto ahorro tendría. Pero claro, todo el mundo con lo mismo va a agarrar por la misma ruta, ¿no? Entonces por ahí como que tienen una limitación. Tiempo de viaje, consumo de combustible y la contaminación. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones tenemos? El cobro electrónico de peajes. Permite el cobro de peajes sin que los vehículos tengan que detenerse o disminuir su velocidad, evitando así las filas y demoras asociadas al cobro tradicional por medio de casetas de peaje. Bueno, acá pues esto todavía no existe, ¿no? Todavía no existe. Porque si no, pues, como siempre somos peruanos, intentamos de avanzar más en cómo sacarle la vuelta a la ley, cómo sacarle la vuelta a los sistemas. Entonces, en el aeropuerto, por ejemplo, tú vas, tienes tu tranquera, pagabas tu ticket electrónico, te bajas y pagas, vas con tu vehículo y esta tranquera tenía 2 rompemuelles. Para el momento de llegar ahí, o sea, pones, te permite el tiempo que tú pases un rompemuelle, pasas el otro y ahí recién se activa. Entonces se dieron cuenta los taxistas que el tiempo que demoraba permitía que puedan salir 2, empezaron a escaparse. Entonces ahora ¿qué han hecho? Ahora han puesto 2 tranqueras. Pagas, la primera se levanta, te pones en centro, se baja, se activa la segunda y sale. Antes no, antes venías como repromé, ahí recién se activaba. Se activaba, entonces te permitía que el otro, y pasaban 2, hasta 3. Eso sí sabemos, somos buenos. La aplicación más común a nivel mundial ha sido la de habilitar en las estaciones de peaje algunos carriles con control electrónico, claro, combinados con carriles de vehículos de posiciones automáticas, depende del número de usuarios registrados en el sistema de débito automático. Bueno, acá tenemos peaje a la salida, ¿sí, no? A la salida del norte, ¿no? El cobro electrónico de peajes también gracias que es posible cobrar electrónicamente el 100% de los vehículos. Claro, eso sí tienes un control. La concesión de autopistas, ¿no?, urbanas en el sector privado para su construcción y operación, así como la introducción o mejoramiento del cobro de peajes, ¿no? Para regular la congestión se utilizan las vías que dan acceso a la región central,
También son los peajes. Vigilancia automática de infractores, ¿no? No sé si acá hay las videocámaras. ¿Hay sistema de videocámaras para la vigilancia? No. En el Callao es terrible, ¿no? No sé si han escuchado las noticias. Usan las videocámaras para el cobro de multas. Donde hacen, respetar la velocidad, pues, ¿no? Entonces dicen, velocidad máxima, 60 kilómetros por hora. Si vas a 65, inmediatamente te toman la foto papeleta. Tienen un sensor que detecta, inmediatamente se activa la foto papeleta, te toma la foto y no necesitas acercarte, sino simplemente te llega a tu casa la foto. ¿Ves? El control de exceso de velocidad y el control de vehículos. Usaron la intervención durante la luz roja. Esto también es otra infracción. El desarrollo de una base de datos. Todo aquí vemos el sistema de videocámara. En el caso de los metros, también tienen un control electrónico de todo. Muy bien. Entonces por aquí hemos visto que también existen los famosos sistemas inteligentes. A propósito, ahí les dejé 3 lecturas. Las 3 lecturas es para que conozcan que hay información, en una de esas está los sistemas inteligentes. Muy bien, para redondear la idea, en la planificación del transporte no hay objetivo único, sino que pueden haber varios. La finalidad es la obtención de un sistema de transporte eficiente, seguro, de acceso a todas las personas y ambientalmente amigable. Ya nace una nueva palabra que es el tema ambiental. Es también deseable que el sistema de transporte esté en consonancia con el desarrollo urbano. Y esto aquí lo explicó muy bien. Todo esto tiene que ver con el desarrollo y lo dijo el experto chileno que estaba hablando, ¿no? ¿Sí? El experto chileno. Sin embargo, dice, el planificador de transporte enfrenta un reto entre la calidad del servicio y los recursos que tiene, que se deben destinar haciendo que se busque un equilibrio entre lo obtenido contra lo gastado. Yo no puedo invertir en un sistema de transporte y esto no me va a permitir tener un sistema eficiente, seguro, de acceso a todas las personas y ambientalmente amigable. En la última década, la planificación del transporte urbano ha cambiado sustancialmente en orden, bajo los preceptos de transporte sostenible o movilidad sustentable. La planificación del transporte propende hacia la formación de modos más convenientes en términos ambientales. Es decir, necesitamos un control de todo lo que es la contaminación. Aquí tenemos, y esto hace que sea un sistema de transporte, ¿cómo dice? Sostenible. Cero congestión, cero contaminación y cero accidentes. Al triple cero. La planificación del transporte propende hacia la promoción de modos más convenientes en términos ambientales, sociales y económicos. Obviamente, la equidad siempre es lo que se busca. Tiene que estar al alcance de todos. En el caso, por ejemplo, del metro, es un tema interesante. Compras tu tarjetita, te vale 5 soles y le empiezas a recargar. Y simplemente con eso empiezas a ingresar. Ya no hay cobradores. La recarga también es electrónica. Entonces entras con tu tarjetita y puedes acceder. Pero también han habido palomillas que no han respetado y se saltan, pues, o se pasan por debajo. Ahora han puesto una persona de la Municipalidad de Lima para que pueda. ¿Por qué? Porque está, pues, la tranquera está aquí, ¿no? A esta altura. Entonces vas con tu tarjetita, pasas, se levanta y entras. Entonces, como somos tan vivos, simplemente pagamos y pasamos, ¿no? O sea, vamos a un par de ladrillos y pasamos. Ya van unas personas de control. Las áreas de trabajo. Conocimiento de los diferentes medios de transporte y sus características. Veíamos que en el caso de la alcaldesa hablaba de unos buses limpios,
de una determinada condición, de una determinada característica. Es decir, nosotros necesitamos definitivamente conocer el medio de transporte y sus características. Analizar la demanda que existe de cada modo de transporte. ¿Cuántos van a ir en bus? ¿Cuántos van a ir en station? ¿Cuántos van a ir en mototaxi? ¿Y cuántos van a ir a pie? ¿Eso cómo se hace? A través de una simulación, a través de un modelo. Planificar las redes y su relación con el entorno, fíjense. Paradas, rutas y frecuencia. ¿Dónde está acá? Justamente en la distribución, justamente en la ruta. Es decir, todo está dentro de lo que es el modelar el sistema de transporte. Crear escenarios para que empiece a funcionar. Y luego de esto, se hace la validación. Es decir, la puesta en funcionamiento de este modelo. Diseñar sistemas de prioridad para el transporte público. ¿Cuál es prioritario en un sistema de transporte? Llegar primero a dónde? Llegar a los mercados, llegar a los hospitales. Eso es a través de las rutas. Analizar las necesidades de las estaciones, servicio, acceso, localización. Pues si vamos a viajar 3 horas en una determinada ruta, es obvio que debe haber una recarga de combustible. Es obvio que debe haber un servicio de alimentación. Y si son 6 horas, y si son 10 horas, de Lima a Tacna, ¿cuántas horas son en bus? 20 horas. 20 horas, imagínense, 20 horas. ¿20 horas resiste con el combustible? No. De repente en algunos casos tienen 2 tanques y se abastece, pero si no, tienen que prever las estaciones de servicio. Ahora ya pues te dan la comida a bordo, pero antes no, pues antes habíamos que parar y usabas tu servicio de alimentación. Sin embargo, el estómago a veces no nos cumple un buen papel, entonces hay que parar en una parada técnica, decimos, ¿no? Una parada técnica. Si bien es cierto, podemos el número 1 hacerlo bien, pero el número 2 ya tenemos problemas. Entonces por ahí también hay que prever esto. Estudios de intermodalidad, los diferentes modos de transporte. Por ejemplo, tú puedes llegar, si quieres irte, estás, por decirte, en Trujillo, quieres irte a la selva de Iquitos, tú puedes llegar tranquilamente utilizando la interoceánica del norte hasta Yurimaguas. Ahí tienes un tiempo, pero para cruzar Yurimaguas tienes que cruzar luego el río Amazonas. Pero en este caso es el río Huallaga, perdón, está en Yurimaguas. Tienes que cruzar el río Huallaga, ¿y quién lo vas a hacer? A través de una navegación fluvial, es decir, un diferente modo de transporte. Estudio de impacto ambiental, definitivamente. Por favor, la listita la firman. Si quieren pueden firmarlo hasta el final, pero yo tengo entendido que es para hoy día todo, ¿no? Así por favor firmamos de corrido. El examen de la asistencia, ¿no? Sí hemos quedado, ¿no? Estrategias y planificación del transporte público. Estrategias y planificación del transporte público. Y lo que no viene, dejamos todos los trabajos que tienen. Puede ser. Dentro de la planificación del transporte veíamos que la recopilación de la información o el diagnóstico es importante. A la hora de hacer una buena planificación con la que llevar a cabo la forma eficiente del sistema de transporte, es necesario hacer una evaluación precisa de su situación. Lo vimos por acá, el diagnóstico situacional. La situación actual. Para realizar el balance apropiado del estado de transporte, se hace imprescindible la recopilación de toda la información disponible para poder más tarde evaluar esos datos y obtener una conclusión clara de los aspectos en los que se debe actuar, las herramientas o métodos necesarios y la manera de poner en práctica la actuación pretendida. Es decir, esta información base, esta línea base, nos va a permitir tener las herramientas necesarias. Por ejemplo, ¿es necesario conocer las estaciones de servicio de venta de combustibles? Sí. ¿Es necesario conocer que en estas estaciones de servicio algunos venden combustible, otros venden lubricantes, otros venden los dos, otros tienen reparación de llantas? Sí. Porque no sabemos qué pueda pasar. ¿En los servicios de alimentación? Sí. ¿Verdad? ¿Los sistemas de pesaje? Sí.
Y todos estos datos son necesarios para poder hacer una correcta planificación. Conocer la situación actual y entenderla ayuda a predecir mejor el futuro o situaciones alternativas. Los datos se pueden recopilar desde múltiples fuentes que varían según el tipo de proyecto y la ubicación del mismo. Otros datos que se requieren para el estudio de la situación actual son los referentes a la movilidad. Se recurre a esta información proveniente de encuestas domiciliarias de trabajo de campo. Las escuelas suelen estar en posesión de organizaciones especializadas en el sector, pudiendo ser estas de escala nacional, regional o local según el ámbito del estudio. También son fuentes importantes de información las estadísticas de operadores y sectores de tráfico. Dice, una vez recopilada toda la información posible, es necesario hacer una recapitulación, ver qué datos adicionales son necesarios y de acuerdo con los plazos y capacidades presupuestarias, definir los trabajos de campo o campañas recogidas en determinada información. Es decir, nosotros, mientras más información tengamos, es mejor. Pero necesito, ¿quién no tiene hojita? Pero, está colgada también en la página web. ¿Cómo se llama? Con el correo institucional. Fíjense, un análisis socioeconómico, marco territorial y urbanístico. Como ya se ha indicado, el territorio y movilidad están íntimamente ligados. Algunas actividades que se realizan en el proceso de planificación del transporte, ¿no? Por ejemplo, la delimitación del área del estudio, que veíamos acá. Si nuestro sistema de transporte es llevar del punto A al punto B, necesitamos delimitar nuestra área de estudio. Si bien la delimitación general del ámbito es anterior a la recogida de información, es decir, obviamente, si yo tengo definido este estudio, esta área de estudio, puedo determinar todo lo que existe al interior y empezarlo a caracterizar. Solo cuando se ha llevado a cabo la recogida de toda la información disponible se puede delimitar con precisión el área en la que se estudia la actividad de transporte. Pueden ser una o varias partes del municipio. Por ejemplo, ¿es necesario ubicar aquí los establecimientos de salud? ¿Qué dice? ¿O no? ¿O no es necesario? ¿O no es una información necesaria? ¿Quién me dice? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque se prevé que en algún momento exista un accidente. Si las carreteras son carreteras de penetración donde la topografía es accidentada, hay que cruzar de niveles bruscos, vamos a correr el riesgo de tener accidentes. Pueden ser una o varias partes del municipio, la zona metropolitana, que englobe varios municipios. Es decir, no necesariamente nos debemos abocar a esta área, sino, como les decía, ver qué agentes externos tenemos alrededor para poder surgir, para poder mejorar lo que es la respuesta. De repente han visto que hay una gran diferencia entre lo que es emergencia y lo que es desastre, ¿no? La emergencia es aquella que tú la puedes controlar, mientras que el desastre es aquella en la que no tienes la capacidad para poderlo enfrentar. Necesitas de agentes externos. La decisión de delimitar el área u otra como la adecuada en su estudio depende de múltiples factores. El área de influencia del transporte que se va a analizar dice, por ejemplo, si se quiere hacer un estudio de una única línea de autobuses, metro o metro ligero, dentro de una ciudad, será delimitar la zona de afección de esta línea dentro de la ciudad y se tendrá que relacionar con el resto de zonas de la ciudad, pero de una manera menos profunda. Si por el contrario lo que se pretende es analizar la situación de un modo de transporte o la globalidad de transporte en una región, lo más probable es que se tenga que observar la totalidad del municipio o región. Entonces, si no solamente nos interesa de aquí a acá, bien, pero si este está relacionado con otro y este está relacionado con otro, definitivamente. La distribución y disponibilidad de información. Es importante conocer la distribución administrativa de la información y conviene ajustarse lo más posible a ella. Puede ser de gran utilidad hacer en primer lugar un análisis de cómo está recopilada la información, ya que resulta muy tedioso y difícil distribuir los datos en sus zonas delimitadas. En la mayor parte de los casos, en el ámbito no se incluye el lugar de residencia de los usuarios del transporte, lo cual pueden estar utilizando las infraestructuras y servicios del mismo aún sin residir en él. Lo que decíamos acá, pues, si nuestro origen es llegar hasta un terminal y este terminal tiene influencia de otras zonas,
Eso es una variable que habrá que tomarla en consideración. Otra es la zonificación. Es también una forma de hacer una planificación del transporte. En la práctica habitual, llevar a cabo una zonificación del área de estudio, la razón que justifica este procedimiento es básicamente la de manejar volúmenes más pequeños de información y dejar los detalles de distribución. Lo que les decía, mientras más información haya, pero una vez que la tenemos que caracterizarla, tenemos que sistematizarla, tenemos que distribuirla según nuestro interés. Según nuestro interés. Por ejemplo, aquí tenemos un tema de la división administrativa. En base a encuestas podemos determinar la limitación del número de residentes. La zonificación se refiere inicialmente con las condiciones anteriores y puede variar si en el proceso de realización del estudio se considera que es necesario hacerlo. La estructura territorial y urbanística. Esto es obvio. Necesitamos saber cuáles son los niveles de gobierno, niveles de distribución administrativa, regional, provincial, departamental, local, etc. Por medio físico se debe señalar si existe litoral, si hay elevaciones o depresiones, lo que les decía, la topografía, la geomorfología, el tipo de suelo que es necesario tener esa información. Entonces, para poder luego tener una adecuada planificación. A su vez es necesario hacer un reencuentro de la infraestructura con la que se dispone la región. Aeropuertos, puertos, ferrocarriles, autopistas y carreteras, viales urbanos, etc. De todos ellos conviene hacer una breve descripción de sus características y su localización. Es decir, todos los servicios colaterales. Para completar la información, cabe indicar que también se requiere conocer la composición urbanística, describir la situación urbanística, los tipos de calle, la disposición de las líneas. Porque no hay que olvidar que el sistema de transporte obedece a dar una solución que tiene que ver con una solución integral a un costo alto, o una solución integral a un costo menor, o una solución parcial a alto costo, o también una solución parcial a bajo costo. Las previsiones a corto y mediano plazo del desarrollo urbanístico producen impacto sobre la demanda. Aquí, por favor, siempre hay que prever que el sistema de transporte debe garantizar que la oferta siempre sea mayor que la demanda. Nunca esto tiene que ser menor. ¿Ya? Nunca. Cualquier modificación en la estructura urbana establecida, por leve que parezca, puede producir un cambio radical en el comportamiento y los hábitos de desplazamiento de la región. Los planes generales de organización urbana, o normas subsidiarias, son las fuentes habituales, si bien a veces pueden ser obsoletas, por lo que el contacto con los responsables municipales y regionales suele ser fundamental. Es decir, aquí una fuente de información en la estructura territorial y urbanística son los municipios, que conocen su realidad. Nosotros, si bien es cierto, como especialistas de un grupo multidisciplinario, no se olviden que el sistema de transporte no solamente lo tiene que hacer el ingeniero de transporte, el ingeniero especializado en tema de transporte, sino que necesita de un economista, necesita de un estadista, necesita de un sociólogo, tal vez. Necesita tal vez de un antropólogo, necesita tal vez de un arqueólogo. Es verdad, es verdad. Entonces, cada una de esas variables son las que debemos de conjugar. Rango de sistemas y ciudades y núcleos, funcionalidades y tipologías, dependencias, techo y planeamiento, grado de velocidad de ejecución, entre otros. Esto es lo que contiene la estructura territorial y urbanística. ¿Qué equipamientos tenemos? Fíjense. Considerando los servicios destinados a prestar atención al público, pueden considerarse como zonas potenciales de atractividad diaria: atracción comercial, atracción hotelera, atracción bancaria, atracción sanitaria. Entonces, todo esto debe formar parte del inventario o del análisis socioeconómico que tiene que ver con la planificación. Atracción comercial, centros comerciales o vías de gran comercio. Cuando uno va a Lima y dice: ¿a dónde vas a ir? Vamos a Gamarra, vamos a Pueblos Azules. ¿Por qué vamos allá? Porque hay comercio. Vamos a Gamarra, centro comercial Gamarra, centro comercial Pueblos Azules. O nos vamos a La Cachina también. Cuando queremos comprar repuestos, nos vamos ¿a dónde? ¿A carros? Eso no debemos meter, porque es de contrabando. Atracción hotelera. Se producen zonas con concentración de hoteles y hostales. ¿Esto por qué? Porque mucha gente que viene de provincia necesita hospedarse. Por ejemplo, vas a Machu Picchu, llegas al aeropuerto, te bajan y ahí nomás están los enganchadores, ¿no? Te ofrecen tours que te llevan hasta la luna, te bajan y te llevan. Entonces se incluye todo.
hotel en el Cusco, hotel en el baños, ¿cómo se llama? En los baños, hotel hasta en el mismo Machu Picchu, ¿no? Pero como no te puedes quedar, no te quedas, pero igual por ahí te hacen una ramadita. Entonces te llevan y sin pensar ya te dieron todo el servicio completo, incluida la alimentación. Actividades bancarias, definitivamente, gente que viene afuera necesita ver pues, dónde están los bancos, los centros financieros, para poder contar con el efectivo. Actividades sanitarias, definitivamente, ¿no? Un hospital, un pequeño centro de salud, lo que decían, por cualquier accidente. Atracción administrativa del sector terciario en general, la multitud de gestiones administrativas que se realizan generan desplazamientos, también es eso. Atracción escolar y universitaria. Por ejemplo, la creación de una universidad hace que cambie pues, las condiciones. Es una variable que hay que tomar en cuenta. Para el análisis socioeconómico, los datos necesarios provienen de encuestas domiciliarias, boletines y un análisis del mismo tipo previos a los que se desarrollan. Es decir, toda esta información socioeconómica y demográfica es la que te va a permitir tener una adecuada planificación del. ¿Es importante el tema de la población? Definitivamente. ¿Qué necesitamos para ver? ¿Qué actividades realizan? ¿Qué grado de educación? ¿Cómo están distribuidos? ¿Verdad? En el caso del empleo, ¿cómo está distribuido el empleo? A nivel profesional, a nivel técnico. ¿Quiénes son los que más viajan? Etcétera, etcétera. Estudios, es decir, el número de plazas escolares universitarias, este es en el caso de universidades o de colegios. Por ejemplo, alrededor de los colegios se genera un congestionamiento de la patada, ¿no? Eso es la motorización influye en el modo en el que se realiza el viaje, más que en la determinación del número total de viajes. Es decir, qué tipo de unidades. Por ejemplo, ahí tenemos un modelo de lo que es la planificación del transporte. Un modelo de lo que es la planificación del transporte. Principios y procedimientos de organización del sistema de transporte, en este caso público. Entramos, fíjense, al proceso de planificación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos los insumos de la planificación. Y para eso necesitamos indicadores y estándares de servicio, es decir, tener una línea base. Una línea base. Indicadores de calidad de servicio. Luego entras al proceso de planificación y luego obtienes el producto de la planificación. Pero como este proceso de planificación tiene que ser regulado, tiene que ser normado, tiene que haber alguien que supervise, en este caso quien lo maneja directamente es el OCITRAN, el organismo supervisor de la infraestructura de transportes, OCITRAN. Tiene principios de regulación, estrategias reguladoras, procedimientos reguladores, procedimientos reguladores, como legislación, licencias, capacidad institucional, pasajes o un vacío regulador. Es decir, toda esta área es la que se encarga de ir poniendo el semáforo, amarillo, rojo y verde. Amarillo, rojo y verde. Muy bien, ¿hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna, ¿verdad? Muy bien, les he integrado una lectura que también la tienen en el aula virtual. Quiero que lean y con sus propias palabras, a manera de no copiar, simplemente desarrollen lo que dice la lectura. Nada más, es individual. Entonces son las 6, son las 5:20. Como ustedes son expertos en leer, vamos a hacerlo hasta las 6:20. Le regalamos 10 minutos, 6:30. Hasta las 6:30 ya han leído y van a ir haciendo un resumen simplemente de lo que consta en la lectura. Nada más. Esto es importante porque esto ustedes deben manejar. Mañana más tarde, de repente la universidad se anima a sacar un diplomado, que es probable, sobre lo que es la metodología PMI, la gerencia de proyectos bajo el enfoque PMI, y a ustedes inmediatamente, esto no dura un mes, ni un día, es decir, no lo van a aprender ahorita, pero van a saber, ¿qué van a aprender hoy día? ¿Cuál es el objetivo? Van a aprender que existe una metodología y en qué se basa esta metodología.
¿Ya? Muy bien. A la hora. Por si acaso ahí también les he anexado en la página web esta guía de planificación para el transporte. Un resumen con tus propias palabras de toda la lectura. Muy bien. Dice: la presentación se efectuará. ¿Hoy día termina o no? No. La lectura, leer. Bien, no quiero que lo copien, ¿no? Por si acaso, eso lo pueden hacer en máximo 2 caras escritas a mano. Si lo leen. Si no lo leen, van a copiarlo y eso no quiero que lo copien. Entonces, dice: la presentación se efectuará el día de hoy. Estamos 7 de diciembre. A horas 19. ¿Estarían a las 7? Del 1 al 7, tú, primerito, ¿no te ve? De Valle, del 1 al 7, número 7. Caballero, el destino te acompaña. Siguiente de frente. Listo. Ya, ok. Todo tuyo. Estoy acá, desde acá. Si quieres, adelante. Bueno, más que nada, resumen de la lectura que hemos tenido, gestión de proyectos de infraestructura vial bajo el enfoque del estándar PMU. Más que nada, lo que trata de enfocar el PMU hacia las estructuras viales implica como que, o sea, tenemos distintos problemas en obras viales, en proyectos grandes. Entonces, lo que hace el PMU, tenemos varios métodos, varios software, varios programas que utilizamos. Entonces, lo que el PMU me da es que los enfoca directamente hacia lo que son estructuras viales, como son el EET, para lo que es gestión de alcance de proyectos, subdividir el trabajo en porciones más pequeñas y más detalladas del proyecto. Se usa el programa WDS Chat Pro. También tenemos la gestión del tiempo del proyecto. Aquí el PMU considera el PER-CPM, la curva S, el CPI y el SCPI. Como ya sabemos, el PER-CPM es prácticamente la ruta crítica, ¿no?, del proyecto. La curva S para determinar el avance, el porcentaje de avance del proyecto. El CPI y el SCPI me miden la cantidad de horas hombre, ¿no?, horas hombre trabajadas y ganadas. El tiempo camino, la verdad no lo conozco, pero quisiera aprenderlo. Y bueno, y también implica el uso de programas como el Project y el Primavera. La gestión de costos del proyecto implica conocimientos, o sea, saber cuánto el valor ganado en sí de cada partida debe tener un valor ganado, tiene un valor, un precio unitario existente y tiene un valor durante la ejecución, o sea, los recursos que le asignan. Asimismo se tiene una curva S de costos, ¿no?, que me va a determinar predicciones del costo-tiempo. También tenemos la gestión de riesgos del proyecto. Bueno, en este caso mencionó la simulación de Monte Carlo, el uso del programa de Monte Carlo
por primavera, la verdad no lo conozco, pero quisiera aprenderlo. Más que nada eso venía a hacer. Una precisión es difícil, fácil, y con la lectura de entender. Si lo ves difícil o fácil. Bueno, en sí abarca bastantes temas, entonces es relativamente difícil, pero o sea, en el día a día, en el trabajo sí se ve todo eso. Claro, lo que busca es, bueno, para responder la idea, es que el PMU forme profesionales con esta metodología para que luego sean PMI, Project Manager, institutos, pertenezcan a un instituto de gestores de proyectos, donde abarque, fíjense, 5 áreas de conocimiento. El alcance del proyecto, si eso lo relacionamos con un proyecto, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una especie de la memoria descriptiva o una especie de la etapa de planificación donde se determinan los objetivos generales y los objetivos específicos. Pero eso es de manera general. Si ya aterrizamos para cada una de estas áreas de conocimiento, va utilizando herramientas o software. Cuando hablamos de herramientas, ya tienen formatos preestablecidos para irlos llenando. Ya saben que el programa puede ser muy bueno, pero si ingresas datos cualquiera, pues vas a tener problemas. Entonces, de las 5 áreas de conocimiento, ¿cuál tú consideras que es la más difícil de evaluar? La más difícil de evaluar. Yo creo que es la gestión del tiempo del proyecto. ¿cuál? Gestión del tiempo del proyecto. Gestión del tiempo del proyecto. Entonces, para él considera que el tiempo es, si bien es cierto, es una de las herramientas principales de cualquier proyecto, pero es el más difícil de evaluar, ¿no? Porque hay que hacer la caracterización de cada uno de los procedimientos, es decir, debemos de conocer a ciencia cierta cuál es el procedimiento constructivo en un determinado proyecto. Y es lo que se le estaba pasando y que es necesario incluirlo, que esa área del conocimiento, que me falta ahí, que son 9 áreas de conocimiento, está faltando la gestión de integración del proyecto. Entonces, esto es importante porque si no integras todo el proyecto con otros proyectos, vas a tener un proyecto aislado, ¿no? Muy bien, le damos un aplauso a nuestro compañero. Y por motivo de fuerza mayor vamos a tener que evacuar la zona. Vamos al cuarto piso, pero lamentablemente ya no vamos a ver computadora para cada uno. Por lo tanto, va a ser forzada su presencia en la parte delantera.